Yo quisiera hacer una intervención centrada en dos conceptos. El primero, la innovación desde lo público, y el segundo, el sentido emprendedor que debe tener una sociedad. Si me permiten empezar por la primera parte, hace alrededor de 25 años, un profesor que se llamaba David Osborne escribió un libro que se llamaba La reinvención del gobierno. Y David Osborne sintetizaba lo que le pasa a los estados en un cuadrante. Tomaba un cuadrado y entonces decía conocimiento de los medios y conocimiento de los objetivos. Y ponía más si teníamos un alto conocimiento de los medios o de los objetivos y menos si teníamos un menor conocimiento. ¿Qué decía Osborne? Decía que hay estados que tienen un gran conocimiento de los objetivos, pero no tienen un gran conocimiento de los medios, y entonces eso los vuelve un estado soñador. Es un estado totalmente idealista, pero no tiene la forma de hacer las cosas operacionalmente viables. Hay estados que tienen un gran conocimiento de los medios, pero no tienen un conocimiento de los objetivos, y entonces se vuelve un estado burocrático, totalmente táctico, y no tiene un sentido de orientación a producir el resultado. Están los estados que no tienen conocimiento ni de los medios ni de los objetivos, y es el estado caótico, y solamente aquel que logra encontrar ese vértice, donde tenemos un alto conocimiento de los medios y los objetivos, es un estado emprendedor, un estado innovador. Y yo quiero empezar por ahí, porque Colombia es un país de múltiples desafíos. Algunos muchas veces se preguntan cuál es el tema del gobierno, como si el gobierno fuera una telenovela. No hay un tema. Y no hay un tema sobre todo cuando todavía tenemos muchas brechas sin resolver en la sociedad. Colombia es un país donde tenemos retos en seguridad, los que ya se conocen. Hectáreas de coca que han crecido muchísimo en los últimos 5 años. Tenemos grupos armados organizados en lugares del territorio, tenemos narcotráfico, desafíos permanentes en materia de seguridad, más el crimen organizado, las fronteras invisibles, etc. Tenemos desafíos en materia de justicia. Tenemos una mora procesal de más del 50%, tenemos un sistema carcelario con un hacinamiento de más del 60%, y eso, por supuesto, ligado a que tenemos las cárceles superpobladas de sindicados y no de personas con sanción judicial. En materia social ni hablar, tenemos una sociedad donde en el campo el promedio de educación son 5.4 años y en los entes urbanos son de 9.6. Tenemos hospitales públicos donde el 44% ha tenido riesgos financieros. Tenemos, por ejemplo, una sociedad que no ha hecho la transición de arrendatarios eternos a propietarios, sobre todo en las capas de mayor vulnerabilidad de la sociedad, donde deberíamos tener una clase media emergente. Tenemos departamentos donde la cobertura de agua no la tiene ni África subsahariana, como son las zonas rurales de La Guajira, donde solamente el 4% tiene acceso al agua potable. Y así yo podría seguir enumerando todo esto para decir, aquí no es un tema. Aquí lo que tenemos es una pluralidad de desafíos sociales, pero que deberían sí tener un sentido de responsabilidad y de norte. Y por eso lo que nosotros hemos tratado de plantear desde el gobierno es que el gran reto de Colombia ante esto que acabo de narrar es un reto de equidad, porque la inseguridad nos golpea a todos, pero a quien más golpea es a la población más vulnerable. La informalidad laboral es un ancla para que la sociedad no logre hacer transiciones hacia una clase media más vigorosa. Y por supuesto, esa informalidad laboral hace vulnerable el sistema pensional, hace vulnerable el sistema de salud, hace vulnerable el sistema fiscal. Y en lo social, lo que necesitamos es focalizar mejor los recursos, porque somos un país
que puede estar gastando más de 70 billones de pesos al año en esquemas de subsidios y que si no lo focalizamos bien y no logramos que esa asignación vaya para producir el resultado del ingreso autónomo, quizás lo que vamos a tener es un ingreso cada vez más débil y mucha más incrementalidad en las demandas, pero de pronto menos efectividad. Todo esto está vinculado a ese reto que es la equidad, y lo que nosotros hemos querido desde el primer día de gobierno es poner ese norte y ponerle metas concretas y actuar conforme a eso. Si queremos realmente resolver los problemas y los desafíos de equidad, el punto de partida es por entender cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores de éxito. ¿Cómo queremos vernos en 4 años y cómo queremos vernos en 8 y en 12 y cómo queremos llegar al 2030 y cómo vinculamos todo nuestro esfuerzo para lograr, y celebro mucho, doctor Miguel, los objetivos de desarrollo sostenible que están también en Social Skin? Entonces, durante estos meses de gobierno donde hemos ido produciendo resultados, también nos pusimos en la tarea de darle una orientación lógica, objetivos y metas, objetivos y medios, y por eso iniciamos la construcción de un plan de desarrollo que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que está sustentado en pactos sectoriales donde están lo que queremos alcanzar en 4 años y cuáles deberían ser esas metas construibles hacia el 2030. Y eso a mí me parece que es el eje central de este ejercicio de la innovación, desde lo público. Porque lo que queremos es salirnos del pensamiento convencional, invitar a las entidades y hacernos el desafío, ¿cómo vamos a tener más impacto para lograr esas metas? ¿Cómo vamos a ser más efectivos para que el programa Guajira Azul nos permita pasar del 4% de cobertura de agua rural al 80% en el 2022, que es la meta, con una continuidad del servicio de agua de pasar de 2 horas a 16 horas y dejar enrutado el camino para llegar a las 24 horas en el 2024 con un 100% de cobertura? ¿Cómo vamos a lograr que esos 500,000 colombianos que no tienen luz eléctrica la tengan? ¿Cómo vamos a hacer con la ministra de Minas para cumplir nuestra meta de las 1.500 megas de renovables en el 2022, el sector público y el sector privado? ¿Cómo vamos a hacer esa conectividad digital con internet de alta velocidad una realidad y permitir que tengamos una cobertura por lo menos del 70% y dejar el país al rumbo del 100% y hacer la transición hacia el 5G? Entonces, esto está articulado en una visión de gobierno, en una visión de país, en ese plan de desarrollo donde queremos que todos participen. Entonces, esa es la primera parte. ¿Por qué es tan valioso este ejercicio? Porque estamos valiéndonos de las herramientas, las técnicas y el conocimiento de un laboratorio de innovación empresarial para llevarlo a lo público y quitarnos la idea de que el Estado está lleno de burócratas y entender que el Estado tiene que estar compuesto es de emprendedores públicos e innovadores públicos, porque es la forma en la que también tenemos que inspirar a los que van a ser y deben ser esa nueva generación de servidores que llegan a las entidades y que quieren hacer las cosas distinto y con mayor efectividad. Entonces, esa es la primera parte de la conversación. Ahora, la segunda parte de la conversación, yo la quiero plantear es en que nosotros como sociedad tenemos que elevarnos en medio de una discusión del bicentenario. Ayer estuvimos en Pore, en el Casanare, haciendo una conmemoración donde empezó la gesta libertadora en la última etapa, donde se encuentran Bolívar y Santander e inician ese camino donde con los llaneros, centauros, luchadores cruzan el páramo de Pisba y nos dan la libertad y se ponen de acuerdo. La pregunta que debemos hacer ahora de cara al bicentenario es, sí, recordar nuestros héroes, sí, recordar nuestra historia, pero ¿de qué nos vamos a liberar ahora en estos 200 años? Y es ahí donde tenemos que decir, liberémonos de la corrupción, liberémonos del pesimismo, liberémonos del obstruccionismo, liberémonos del camorrerismo, de estar siempre buscando es el adversario o celebrar el fracaso del prójimo, cuando eso lo que nos hace es estancarnos como sociedad.
Las sociedades que se engrandecen son las que empiezan a valorar el éxito del prójimo y sobre todo las que logran tener un sentido de aprecio por el emprendimiento. No nos podemos dejar llevar a una sociedad donde el sector privado está estigmatizado, donde el que hace empresa, entonces ahora le quieren poner el estigma que él es un rico y que entonces apoyar el emprendimiento es favorecer a los ricos. Por Dios, el emprendimiento en Colombia no es ni izquierda ni de derecha. El emprendimiento es una necesidad para que la sociedad genere empleo formal y haga una transición. Y el emprendimiento no debe tener color partidista, porque lo que tenemos es que celebrar el éxito de alguien que tiene creatividad, capacidad innovadora, talento y que es capaz de apostarle a un proyecto y convertir ese proyecto en algo exitoso. Y por eso la apuesta que hemos tenido desde el primer día de gobierno es acabar con esa cultura vergonzante y entender que el pequeño, el mediano, el microempresario, el grande, todos contribuyen a la construcción de país. Y que además el éxito del emprendimiento va a ser fundamental para el éxito de la equidad, porque vamos a ser capaces de generar empleos formales. Y aun cuando hay personas que quieren que un gobierno se reduce a 4 meses y no a 4 años, yo lo que sí quiero decir es que en 4 meses está la visión y está el camino de los resultados que queremos para esa cultura emprendedora en Colombia. Y de hecho, ayer, por ejemplo, en el Congreso se aprobó la ley de financiamiento. Y yo quiero rescatar cosas de la ley de financiamiento que cumplen ese objetivo. Aquí estábamos hablando de emprendedores, aquí estábamos hablando de emprendedores jóvenes, aquí estábamos hablando de innovación, aquí estábamos hablando de tecnología. Pues lo que necesitan esos emprendedores es ver que hay un gobierno que quiere colaborar para que esas empresas nazcan, progresen y triunfen. Y una de las medidas más importantes que tiene la ley de financiamiento es que durante los primeros 5 años de un emprendimiento que genera ingresos de más de 150 millones de pesos y que tiene además una planta mínima de personal, le vamos a dar 0 impuesto de renta para que esos emprendedores tengan en esos primeros 5 años ese empujón para crecer con bríos y convertirse en una empresa con capacidad de crecer al servicio de todo un país. Eso es algo que tenemos que celebrar. 2, si queremos emprendimiento en las zonas rurales, donde yo he podido ver personas de nuevas generaciones en proyectos frutícolas, cafeteros, palmeros, arroceros, ellos también necesitan que el país entienda las dificultades de la economía rural, que requiere mucha intensidad en capital al comienzo y que además necesita liquidez, doctor Miguel, mientras llegan las primeras cosechas. Pues para esos emprendedores rurales también, generando un mínimo de empleos, hemos establecido esa exención de 10 años del impuesto de renta, pero para que llegue la inversión y genere empleo. No es un cheque en blanco, está condicionado a la generación de empleo. Y si alguien, por ejemplo, tiene alguna duda sobre el proceso de formalización del sector empresarial en Colombia, esta reforma hace algo revolucionario. Según el BID, el 54% de los negocios en Colombia no tiene registro mercantil. Eso quiere decir que tenemos muchos negocios pequeñitos que no se formalizan porque el miedo a formalizarse por la excesiva carga tributaria representa una decisión existencial de si van a sobrevivir o no. Pues esta reforma hace algo muy revolucionario y es el régimen simplificado empresarial, donde hasta 2.800 millones de pesos de ingreso hay un solo impuesto que une toda la carga tributaria y que empieza desde el 1.1% que es el ICA hacia un máximo del 11%. Eso nos permite diferenciar tributariamente esas empresas nacientes, pero además vincularlas a la formalización y permitir que tengamos un entorno empresarial no solamente más transparente, más amigable, sino más propicio para un país que quiere apostarle a esa generación de empleos formales desde el emprendimiento. Pero no se queda ahí la reforma. La reforma también examina que la realidad de hoy, la que teníamos antes de la reforma,
era que la gran mayoría de las pymes tenían una tasa efectiva de tributación superior al 50%. Y tomamos la decisión valiente, sí, de decir, vamos a bajar esa carga de tributación para que se genere más empleo y más inversión, entre otras cosas, permitiéndole a las empresas descontar el 100% del IVA de lo que se invierte en los bienes de capital para que no se castigue la reconversión industrial y tecnológica empresarial del país. También se permite el descuento del ICA, que también hace transformaciones muy importantes en el desarrollo de muchos negocios de gran comercio en las ciudades de Colombia. Y eso son cosas que tenemos que celebrar. Algunos dicen, pero es que eso va a generar una debilidad en los recaudos del 2020. No, porque también lo pensamos desde la eficiencia. No solamente estamos dando una transición hacia la factura electrónica y mejor fiscalización, lo que nos va a traer más ingresos como lo hizo exitosamente en México, sino que vamos a tener además un sistema de unificación de las cédulas tributarias de las personas naturales. Y no le estamos cobrando ni un peso más de impuesto de renta a los que ya hoy lo pagaban por debajo de 40 millones de pesos de ingresos mensuales. Luego ese cuento de que estamos golpeando el ingreso de los asalariados de clase media no es verdad. Y lo otro, no se está afectando desde ningún punto de vista a las personas de más altos ingresos, sino que les estamos diciendo contribuyan un poco más con tributación para que podamos generar ese entorno de equidad. Esos son los grandes méritos a grandes rasgos de una reforma que viene de la mano con lo que también se está haciendo con el apoyo del ministerio. Se está haciendo las fábricas de productividad para que llegue la capacidad técnica a las empresas y les ayude a ser más eficientes para generar más empleo, vender más y conectarse mejor con sus mercados. Lanzamos la campaña Compra lo Nuestro para generar ese aprecio en la industria y el trabajo en Colombia. Pusimos en marcha el programa Estado Simple Colombia Ágil para eliminar, racionalizar, digitalizar trámites innecesarios. Y le estamos haciendo una gran apuesta a uno de los programas más importantes que tiene el Estado, que es Impulsa. Impulsa tiene que ser esa gran incubadora empresarial de acompañamiento, que también debe cumplir lo que fueron en su momento en Israel los fondos Yosma, teniendo esa capacidad de aportar inteligentemente capital en el desarrollo empresarial y darle el acompañamiento para que tengamos más unicornios en el país. Esas formas de emprendimiento innovador que tienen gran valoración y que representan el futuro para nuevas generaciones. Y también quiero decir algo, yo estoy profundamente comprometido con Impulsa y con ese sistema de innovación. Y óigame bien, doctor Ignacio, usted se fregó conmigo, porque yo voy a empezar a asistir a la Junta de Impulsa como presidente de la República, porque quiero ver a Impulsa crecer y multiplicarse en el territorio. Y quiero decir algo, el ejercicio que hoy se hace, que Impulsa, que ha estado siempre como el acelerador y el incubador de desarrollo empresarial, vinculado ahora con el sector privado, aprendiendo desde el sector privado, pero para invitar a los funcionarios públicos a ir esa milla adicional, es porque en el ecosistema que queremos para Colombia, de construir una equidad que requiere emprendimiento y que requiere legalidad, es que necesitamos que el sector público y el sector privado hablen el mismo idioma. América Latina va a ver, y ya lo está viendo. Colombia está muy bien posicionada en la región porque nosotros tenemos una visión pro empresa, micro, pequeña, mediana y grande, pero con sentido social. Las reformas sociales de los demagogos la quieren hacer por decreto. Las reformas de los pedagogos las queremos hacer en estos ecosistemas articulados y que trabajan con un mismo norte y con una misma guía. MILAB va a permitir que el sector público hable el mismo idioma. Y cuando el sector público y el sector privado hablan el mismo idioma, tenemos es una gran capacidad de jalonar a mayor velocidad el crecimiento de nuestra sociedad. Esa es la apuesta que nosotros queremos hacer. Por eso ahora, que ya salió
adelante esta ley de financiamiento que en realidad es una ley de reactivación económica, pro emprendimiento, pro desarrollo empresarial joven, que está presente en las regiones. Vamos a estar semana a semana haciendo la pedagogía en las calles, en las regiones, con los emprendedores y con iniciativas como Milab. Así que yo quiero agradecerles a ustedes. Para mí es un gran honor estar esta noche acá. Y sí, estos temas me emocionan. ¿Saben por qué? Porque a mí lo que más me emociona es que de cara al Bicentenario pensemos en positivo. Antes de celebrar el error, antes de ver dónde está la zancadilla, pensemos en dónde está nuestra tarea diaria para hacer de este país un mejor país. Y a mí me pueden hacer críticas, yo no entiendo, eso es normal, a los gobernantes le pasa. Pero yo gobierno con mi programa, con el que me gané los votos de los colombianos, y no hay mejor forma de responder que con resultados, y los resultados se están viendo en tan solo 4 meses, y nos vamos a enfocar todos los días a seguir haciendo de Colombia un país con una economía que salga de los crecimientos mediocres, que llegue a crecer por encima del 4%, que genere más empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, y que le dé a todos los colombianos la posibilidad de un entorno de equidad donde el talento, la capacidad y la creatividad nos permiten cerrar las brechas. Muchísimas, muchísimas gracias.